Bienvenidos una vez más a nuestra clase de doctrinas TH 110A, Introducción a la Doctrina, y vamos a regresar a nuestro estudio. Si se recuerdan, en la introducción estamos hablando, hay 9 principios aquí o 9 temas que tenemos que tratar solamente en la introducción. Número 1, la doctrina de los apóstoles, Hechos capítulo 2 en versículo 42. Y luego estamos hablando de la herejía en Tito capítulo 3 en versículo 10. Y luego estamos hablando de doble verificación, en cual habíamos hablado en detalle, Juan capítulo 21 versículo 8. Y luego la definición de fe o la fe definición, mis hermanos, Romanos en capítulo 1 versículo 17. Y luego el descuido de la fe, Romanos capítulo 4 en versículo 20. Y estuvimos hablando sobre el testimonio del Espíritu en Romanos capítulo 8 en versículo 16 y fundamentalismo hablando en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 1 y 2. Ya hemos hablado en detalle sobre eso. Nos falta, aquí hay 2 más que nos falta todavía, y es la tradición en 2 Tesalonicenses capítulo 2 en versículo 15, y luego estamos hablando de los principios de interpretación en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Vamos nosotros a estar aquí estudiando ahora sobre la tradición aquí, y es aquí donde vamos a comenzar hoy día. Antes de eso, aquí está el tema del día, mis hermanos, para nuestra clase, y lo deben de registrar cada una de ellas, en cual he compartido ya en las otras clases. Note bien conmigo. Cuando creemos que Dios existe, estamos basando nuestra creencia no en alguna esperanza ciega, aparte de toda evidencia, sino en la abrumadora y abundante evidencia fidedigna de las palabras y las obras de Dios. Tradición. Abre sus Biblias en 2 Tesalonicenses, por favor, en capítulo 2. La tradición. En versículo 15, pero permítenos comenzar con versículo 13. 2 Tesalonicenses capítulo 2 y en versículo 13 hasta el 15. Y recuerda que Tesalonicenses, esta parte de este libro está escrito en particular, mis hermanos, para contrarrestar, mis hermanos, las malas enseñanzas y la falsa enseñanza que ya había invadido a la iglesia. Aquí encontramos en versículo 13, 2 Tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora note lo que dice el versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora versículo 15. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí él hace un llamado en 2 Tesalonicenses, en versículo 15, en cuanto él está haciendo un llamado bien específico, dijo, estar firmes y retener. Estar firmes y retener. Nota que esta exhortación aquí, mis hermanos, directa, fue un llamado a tener, mis hermanos, la respuesta correcta a las grandes verdades sobre las cuales acababa de escribir Pablo a la iglesia en Tesalónica. En lugar de agitación deberían experimentar fortalecimiento y firmeza en su vida cristiana, y en lugar de aceptar enseñanzas falsas, deberían adherirse con fidelidad absoluta a la verdad. Quiero que noten, aquí hay una palabra en particular, porque en la versión de la Reina Valera, mis hermanos, no sale el
sabor de lo que se está diciendo aquí. Aquí en la traducción, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, fue más pragmático, pero se pierde el sentido real. Estamos hablando sobre la tradición. ¿Qué significa la tradición bíblica y la tradición cultural? Hay una gran diferencia entre la cultura y la cultura, una tradición escritural, una tradición cultural. Una tradición escritural, una tradición cultural. Pablo se está refiriendo aquí a la tradición, mis hermanos, escritural. Hay dos tradiciones, mis hermanos. Si se me lo permite, aquí voy a borrar aquí y quiero que usted note algo aquí en particular. Ahora no sé lo que pasó aquí. Tenemos una tradición escritural, ¿no? Y luego tenemos una tradición, ¿no?, cultural. Lo que se tiene que definir aquí, cuando Pablo nos dice a nosotros, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina o la enseñanza. Aquí es otra palabra muy distinta. Yo sé que se ha utilizado ya y ya lo hemos hablado en varias ocasiones, que lo que significa la palabra doctrina. Si ustedes se recuerdan, cuando estuvimos leyendo 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, ¿se recuerdan? Y ahí la palabra en 1 Timoteo, por ejemplo, en 1 Timoteo, la palabra doctrina o enseñanza es la palabra didascalía, que habla del contenido de las escrituras, ¿no? Aquí. Pero ahora en español usamos la palabra doctrina en español, ¿no? Estamos usando la palabra doctrina en español, ¿no? Y la estamos utilizando continuamente, ¿ves?, en las escrituras, en la versión Reina Valera o la versión en español que en cuanto nosotros estamos estudiando. Básicamente esta es la tradición, esta es la versión de la Biblia más común y corriente que se utiliza en la mayor parte del mundo de habla español. Y aquí estamos utilizando la palabra doctrina. Pero la palabra doctrina depende en su contexto, tiene otro sentido. Y eso es lo que quiero enfatizar aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando, mis hermanos, sobre la tradición, la doctrina de la tradición en la introducción a la doctrina. Ni siquiera hemos tocado la doctrina todavía. Estamos, mis hermanos, dando la introducción para darle el sabor, ¿ves?, de qué es lo que dice la palabra del Señor. Aquí en 2 Tesalonicenses, y la razón por qué existe esta enseñanza, tradición, es porque 2 Tesalonicenses, ¿ves?, nos dice a nosotros, en 2 Tesalonicenses 2:15, usa la palabra doctrina. Usa la palabra doctrina. Pero la palabra doctrina es aquí la palabra paradosis. P-A-R-A-D-O-S-I-S. P-A-R-A-D-O-S-I-S. Paradosis aquí. No es la palabra didascalía. Aquí es paradosis. Ahora, porque la palabra literalmente
quiere decir tradición. Tradición. Literalmente. Ahora, si tú vas a leer la Biblia aquí de nuevo en 2 Tesalonicenses en capítulo 2, en versículo 15 dice, así que hermanos, está firmes y retener la paradosis o la tradición que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Me comprende? Ahora lo que tenemos que utilizar aquí es cómo es que Pablo está, o mejor dicho, de lo que tenemos que entender es cómo es que Pablo está enseñando, qué es lo que está diciendo él. Si usted se recuerda, aquí podemos unir la palabra paradosis, ¿no? Juntamente con didascalía. Que ahora, aquí paradosis en la forma que está usando. Vamos a darle la explicación básica aquí de lo que estamos hablando sobre la tradición y voy a unir las dos palabras para mostrarle. La palabra tradición literalmente significa dado a otro por dichos o escritos. Dado a otros, ¿no? La palabra tradición última es dado a otros por dichos, dado a otros por dichos o con escritos. Usualmente la palabra tradición significa dado a otros por dichos o con escritos. Cada cultura, cada tribu, cada pueblo, por decirlo así, sea una región del país, cada provincia, cada aldea, cada ciudad, etcétera, 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 cada grupo o subgrupo que existe, mis hermanos, en el mundo, tiene tradiciones. ¿Es cierto? Todo el mundo tiene sus propias tradiciones. ¿Y cómo es que se comunica o cómo es que está siendo transmitido las tradiciones? Viene a través de dado a otros por dichos o con escritos. Es literalmente la palabra tradición en el mundo, ¿no? Esto se refiere a las enseñanzas dadas y pasadas a persona, de persona a persona. Las enseñanzas, mis hermanos, dadas y pasadas de persona a persona. Así es que se lleva y se mantiene vivo las tradiciones en todas nuestras distintas culturas. La tradición no es mala en sí misma. Solo es mala cuando se opone a la palabra de Dios. En la iglesia primitiva, las buenas tradiciones eran los temas principales de las instrucciones cristianas. Aquí es donde yo quiero ayudarte con este concepto. Hay una tradición escritural y hay una tradición cultural. Hay una tradición escritural, ¿no? Y aquí estas son las, vamos a decirlo así, paradosis, que va a ser buenas tradiciones. La tradición escritural son buenas tradiciones. La tradición cultural puede ser buenas o pueden ser malas o pueden ser mezcladas. ¿Ve la diferencia? Pero vamos un paso más. Esta palabra paradosis, ¿no? Si tú tomas la palabra para, en este sentido, como se está usando, se usa para transmitir. Dosis es el contenido, es la enseñanza. Va a ser la enseñanza bíblica.
Cuando Pablo dice aquí, así que hermanos, según la Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, así que hermanos, está firmes y retener la paradosis, la tradición escritural que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En la iglesia verdadera, la iglesia genuina, en ese entonces, cuando Pablo literalmente se está escribiendo esta carta a la iglesia en Tesalónica, él está recordando a ellos que ellos habían aprendido la verdadera palabra de Dios de persona a persona. Y la tradición de la iglesia era de comunicar la verdad bíblica de persona a persona. Y eso se convirtió en la tradición escritural, de llevar la palabra de persona a persona. Especialmente cuando él está escribiendo a la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo invadida por los falsos maestros. Él nunca hace referencia a la tradición cultural. Lamentablemente hoy día las iglesias están llenas de tradiciones culturales y no la tradición escritural. Paradosis, mis hermanos, se tiene que unir con didascalía. Paradosis es transmitir, ¿no? Y el dosis es la enseñanza bíblica. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que el Señor Jesús, igualmente como los discípulos, tuvieron que luchar contra la tradición cultural. Había buenas tradiciones, había malas tradiciones y había tradiciones que estaban completamente mezcladas. Y eso es lo que tú y yo tenemos que enfrentar hoy día en las iglesias, que nuestras iglesias son más cultural que escritural. Abre su Biblia en San Lucas, por favor, en capítulo 1, porque es aquí donde, si ustedes se recuerdan que Lucas, siendo un gentil, él no es judío. San Lucas, en capítulo 1, quiero que tú veas algo conmigo. Él está escribiendo una carta detallada, ¿no? Y le está escribiendo a un dignitario, un oficial, Teófilo, y va a relatar la historia de Cristo. Y ahora en Lucas, en capítulo 1, noten lo que dice el versículo 1, comenzando con el versículo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Note bien. Ahora, ¿qué es lo que hace San Lucas? San Lucas, él va a investigar, ¿ves? Y él va a hablar con las personas que fueron testigos de la vida de Cristo, testigos de la vida de los apóstoles, testigos de las enseñanzas que Cristo proclamó en voz alta, porque muchas veces cuando él enseñaba a los discípulos, había una gran multitud que le rodea, que le estaba rodeando a él, ¿no? Y le rodeaba a ellos también. Y ellos son testigos de lo que dijo Cristo, de lo que él enseñó en la palabra. La gran diferencia de como tú y yo vivimos hoy es que en ese entonces la manera en cómo enseñar era la manera de paradosis. Paradosis era transmitir la enseñanza bíblica como oralmente.
oralmente. Y ellos habían desarrollado una tremenda capacidad y habilidad de aprender, mis hermanos, escuchando con sus oídos. Y es bien, bien importante, mis hermanos, que tú comprendas esto. Que si tú no lo comprendes, ¿ves? Por esa razón muchas veces hoy día la gente descuentan, ¿ves? La palabra de Dios, porque bueno, eso fue transmitido por boca de una persona a otra persona. No, un momentito. ¿Cómo es que tú aceptas la tradición de tu pueblo, la tradición de tu cultura, que ha sido transmitido verbalmente, oralmente, de boca a boca, de persona a persona, por 1000 años, y tú no puedes aceptar la misma cosa con la palabra de Dios? Su argumento no tiene sentido. Mira bien conmigo. Lucas fue y él comprendió, ¿ves?, la riqueza de la tradición escritural. No la tradición cultural, pero la tradición escritural. La cosa dentro del pueblo judío, es que dentro de su tradición cultural existía riquísimamente la tradición escritural. Y era la forma en cómo se transmitía la palabra de Dios. Nosotros tenemos que comprender muy bien qué es lo que está diciendo Pablo aquí en 2 Tesalonicenses, en capítulo 2, en versículo 15. Pablo usó de esta palabra para describir las enseñanzas o sus enseñanzas, especialmente en Corintios y en Tesalónica. En 2 Tesalonicenses, en capítulo 2, mira bien lo que dice la palabra de Dios. Falsa tradición termina como una herejía o apostasía, eso es cierto, porque en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 dice: así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina, paradosis, la tradición escritural que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pero también más adelante en 2 Tesalonicenses capítulo 3, en versículo 6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Básicamente, solamente lo que estamos haciendo aquí es dando un breve resumen de la enseñanza y un breve resumen de la explicación. Ahora vamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la ilustración de esta enseñanza. Abre su Biblia en Mateo, por favor, capítulo 15. En Mateo capítulo 15. Y quiero que usted note que los líderes religiosos de los días de Jesús eran, mis hermanos, ellos erraron en poner las tradiciones de los hombres sobre la palabra de Dios. Ellos andaban mal, note bien. En Mateo 15, note lo que está sucediendo aquí del versículo 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo lo siguiente: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Vamos a ver. Si vamos nosotros a Mateo en capítulo 15, y vamos nosotros a revisar aquí qué es lo que está diciendo aquí Mateo. Y notamos que lo que él dice aquí muy bien. Otra vez te quiero mostrar qué es lo que está diciendo él. Él está diciendo que ¿por qué ellos están violando la paradosis? La paradosis. Porque habían pervertido la tradición escritural y la había convertido en una tradición cultural. Note bien, ¿por qué tus discípulos, en versículo 2, quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Lo que ellos hicieron, ellos habían elevado
en lavar las manos con las Escrituras. Cuando ellos lo llevaron a ese nivel, ahora tenía la misma credibilidad de la palabra. Y eso es lo que hacen muchas iglesias hoy en día. Ellos vienen a elevar una tradición interior de su religión, de su cultura, de su pueblo, mis hermanos, y lo ponen equivalente a la palabra de Dios. Y es lo que están haciendo. Yo quiero que usted sepa esto. Aquí ellos están confrontando a Cristo y le dice esto. En versículo 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y que el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? De hombres. Ahora, vamos a detener aquí un momento para ver si captamos lo que está pasando. Lo que hicieron los discípulos, ellos van a atacar a Cristo a través del comportamiento de sus discípulos. Porque ellos ya habían elevado sus tradiciones, ¿ves?, a la palabra de Dios y mis hermanos, y lo hicieron consciente, lo hicieron equivalente. Y Cristo no aceptó ese argumento y vino a contrarrestar y contradecir lo que ellos dijeron. Ahora Cristo le dice, ¿y por qué ustedes están quebrando los mandamientos de Dios? Porque ustedes han faltado honrar a sus padres y a sus madres. Tú tienes que comprender. En el judaísmo, los judíos, en el judaísmo, cuando ellos habían hecho un voto de X cantidad de dinero para el Señor, ese dinero, ya que han declarado un voto con ese dinero, ya no se podía usar ese dinero para otra cosa. ¿Me comprende? Ahora, pero el juego que tenían ellos para salirse de la responsabilidad que ellos tenían de cuidar a sus padres, ya de ancianos, ellos cuando les convenía, habían elevado la tradición escritural a pesar que no la estaban obedeciendo. La estaban declarando, pero no la estaban obedeciendo. Dice, ya que hemos declarado que este dinero es santo, es del Señor. Mamá, papá, lo siento, pero no te puedo ayudar. Aunque te estás muriendo de hambre, pero no te puedo ayudar. Porque este dinero es para el Señor. A pesar de que no lo voy a dar, pero yo lo he declarado santo. Y Cristo les viene a confrontar a ellos de esa mentira. Porque ellos habían quebrantado el mandamiento y ellos más preocupados por la tradición. Una tradición que habían puesto al mismo nivel que un mandamiento, y ahora Cristo le viene a confrontar a ellos. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque estos son los juegos de las tradiciones culturales contra las tradiciones escriturales. Y depende, mis hermanos, si tu pueblo es ignorante de la palabra de Dios, ni se dan cuenta del juego que tú tienes con ellos. Que la verdad es que tú lo estás manipulando a ellos con sus tradiciones, y depende cuando te conviene, es una tradición cultural o es una tradición escritural. En contraste,
Lucas buscó entre los archivos existentes y aparentemente entrevistó testigos cuando escribió una carta inspirada para instruir a Teófilo en la fe. Por esa razón, te recuerda que estuvimos leyendo en Lucas capítulo 1, en versículo 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Básicamente, ¿cuál es la aplicación? Hemos dado la explicación y ahora la ilustración, pero ¿cuál es la aplicación a la vida del creyente común y corriente hoy día? Bueno, los cristianos, esta es la aplicación. Los cristianos deben, mis hermanos, los cristianos necesitan sentarse bajo la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Pero cuando el contenido trae conflicto con las escrituras, las enseñanzas del hombre deben ser desechadas por la certeza de la verdad de la Biblia. Nosotros tenemos que decidir claramente, mis hermanos, qué es lo que vamos a hacer. ¿Vamos a seguir las tradiciones del hombre, las tradiciones de la cultura, o vamos a seguir la tradición de las escrituras aplicándola en nuestras vidas? La tradición del hombre, la tradición de la cultura, muy distinta a la tradición de la palabra de Dios. En ese caso vamos ahora para el siguiente, mis hermanos, y si me lo permiten, aquí voy a borrar todo esto. Y ahora vamos a entrar en número 9, los principios de interpretación, por favor. Los principios de interpretación. Y no estoy seguro con qué se lavó esto, pero se lavó, definitivamente. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y aquí vamos a estar nosotros en los principios de interpretación en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. En 2 Timoteo, capítulo 2, y vamos a ponerlo en su contexto, por favor, y vamos a leer de versículo 14, por favor. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para predicción, dice, es para perdición de los oyentes. Él nos aclara bien cómo es que debemos de tratar este asunto, y él está, mis hermanos, aquí claramente hablando de quién es un obrero aprobado o no aprobado, y aquí nos va a dar nosotros, mis hermanos, las señas, ¿no? Las características de un obrero aprobado. Mira bien en versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien la palabra de verdad. Mas evita, versículo 16, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá con gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que fueron dos falsos maestros dentro de la iglesia, y se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornó la fe de algunos. Muy bien. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo en este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí tenemos, mis hermanos,
en 2 Timoteo, en capítulo 2, en versículo 15, y quiero hablar de los principios de interpretación. Déjeme hacer una declaración para poner esto en su contexto, darle un poquito de sabor. Toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, cada versículo tiene su propia interpretación. Ahora, permíteme recordarle a ustedes, la interpretación eclesiástica o la interpretación de la iglesia y la interpretación bíblica. Yo no estoy interesado en entrar en ningún argumento de la interpretación eclesiástica. Lo que voy a hacer es entrar en la interpretación bíblica. Y aquí en 2 Timoteo nos dice a nosotros, mis hermanos, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí vamos a entrar en este segmento, mis hermanos, la explicación. Mientras estudiantes de la palabra de Dios, mientras estudiamos la palabra de Dios, debemos aplicar ¿qué? Los principios espirituales y literales de interpretación. Los principios espirituales incluyen, mis hermanos, la oración y la iluminación y la limpieza del Espíritu Santo. Lo quiero presentar en ese orden para ver, y vamos a permitir que la palabra de Dios nos hable a nosotros. Mientras que estudiamos la palabra de Dios, debemos aplicar los principios espirituales y literales de interpretación. La primera es la oración. En Salmo 119, la palabra de Dios nos dice a nosotros, en Salmo 119, vamos a comenzar aquí con Salmo. En versículo 18, la palabra de Dios dice esto, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En los principios de interpretación, la primera cosa que uno debe de hacer, mis hermanos, la primera cosa que debe de hacer, mis hermanos, es orar. En el orar, pedirle al Señor, como dice en Salmo 119, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo necesito orar primero, pedir por la dirección de Dios para poder comprender, entender, mis hermanos, qué es lo que Dios está diciendo en su palabra. ¿Cuál es la intención original de los pensamientos de Dios? No lo que yo pienso. El primer paso tiene que ser, mis hermanos, es la oración. No abrir la palabra en seco, pero abrirla y pedirle al Señor, Señor, necesito su dirección, necesito su guianza, necesito la mano del Espíritu Santo que me abre los ojos para que yo pueda comprender qué es lo que tú estás diciendo en tu palabra en ese contexto. Luego, Señor, ayúdame a comprenderlo, cómo aplicarlo en mi vida. Quiero que tú comprendas eso. La segunda cosa que debemos hacer es una limpieza. Una limpieza. Mira lo que dice en 1 de Juan. Aquí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Limpieza. Antes de entrar en un tiempo bien dado en estudiar la palabra, yo necesito una limpieza. Para que no tenga, así no tengamos un estorbo, un obstáculo entre nosotros y la palabra. En 1 de Juan, capítulo 1, él dice en versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 3, necesito la iluminación de la palabra. Aquí dice, mis hermanos, en 1 Corintios capítulo 2, ¿no? De versículo 12 al 16. Aquí voy a necesitar una iluminación. Una iluminación de la palabra del Espíritu de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, dice esto, versículo 12, 13, 14, 15 y 16. Mira bien. Ahora, mira cómo lo está diciendo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nota el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ¿no? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es aquí donde tú y yo tenemos que comprender unos principios aquí. Hay una gran diferencia, y esto lo vamos a ver más adelante. Porque yo creo que mezclamos conceptos porque no hemos definido bien las palabras que estamos utilizando. Y por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. El principio de comprendimiento literal de las Escrituras es interpretarla de acuerdo a, y tenemos 4 cosas, ¿no? De acuerdo a 4 cosas, quiero que tú lo veas, ¿eh? El principio del comprendimiento literal de las Escrituras, mis hermanos, es para interpretarla de acuerdo a, y tenemos que usar 4 cosas. 1, la mente del autor. La segunda cosa que vamos a necesitar, su fondo, ¿no? Historial. Y la tercera va a ser el contexto del pasaje. Y luego la cuarta va a ser, mis hermanos, las reglas básicas. Note bien conmigo. Estamos hablando de los principios de interpretación de todo lo que estamos hablando. Hay 4 cosas que tenemos que mantener a todo tiempo. Va a ser la mente del autor, su fondo historial, el contexto del pasaje y las reglas básicas de gramática. Ahora, quiero decir algo aquí, bien sencillo. No existe, con todo respeto, la gramática del Espíritu Santo. No existe la gramática espiritual.
Dios es el que nos dio a nosotros todas las idiomas y con ella nos entregó a nosotros las reglas gramáticas en cómo escribir e interpretar cada idioma. So, vamos a ser bien claros de lo que estamos hablando nosotros. Creo que tú lo comprendas muy bien. Hay una gran diferencia y esto es lo que yo creo que usted vea. Ahora, voy a borrar aquí. Usted ya tenía esta sección aquí. Esta parte la voy a borrar porque yo quiero entrar en unas palabritas pequeñitas solamente, mis hermanos, brevemente, porque más adelante lo entramos más en detalles. Más en detalle. El problema que tú y yo enfrentamos es que mal intercambiamos palabras, especialmente cuando tú estás escuchando a la gente hablar y la gente que nunca han sido entrenado en la palabra de Dios. No digo que no han estudiado a las solas, no digo que no han leído a las solas, no digo que no han buscado a las solas, no estoy diciendo eso. El problema es, ¿qué es lo que han leído a las solas? ¿Qué es lo que han buscado a las solas? ¿Qué es lo que han estudiado a las solas? Y si realmente lo han hecho bien. Pero muchas veces confundimos varias palabras. La tendencia es de reconocer que cada versículo cada uno tiene una sola interpretación. Cada versículo tiene una sola interpretación. Dios no está confundido en lo que Él dijo. Pero cada versículo puede tener varias aplicaciones. Hay una gran diferencia entre la interpretación y la aplicación. Tenemos que estar bien seguros qué es lo que estamos diciendo. Los principios de interpretación son bien estrictas, por decirlo así. Quiero que tú comprendas que hay una gran diferencia entre interpretación entre la aplicación o hoy en día se usa mucho la revelación y la iluminación. Si tú no entiendes, no comprendes la gran diferencia entre estas palabras. Y hay otra. Y la otra palabra es la implicación. ¿Qué es lo que implica la enseñanza? Estas 5 palabras no son igual. Cada una tiene un sentido muy distinto. Muy distintos. Lo que estamos hablando es los principios de interpretación. Los principios de interpretación. Ahora mira bien. Vamos a llegar bueno, vamos a utilizar primeramente la interpretación. Es algo, para interpretar algo, es que ya existe. Completo de parte de Dios. ¿Me entiendes? Tú no puedes interpretar
de la nada algo. Algo tiene que existir para poder interpretarla. El contenido ya existe completo de parte de Dios. La aplicación igual, ya existe. La revelación es ya sucedió. Ya pasó. Esto es en el pasado, ¿ok? La iluminación es comprensión actual. La implicación es, mis hermanos, la implicación es la decisión moral de aplicar. ¿Me comprende? La aplicación ya existe, ¿no? Ya existe. Ahora, tenemos que mover de nivel en nivel continuamente en nuestro estudiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender con lo que está diciendo la palabra del Señor. Por esa razón, cuando estamos leyendo, estudiando, vale más que comprendemos la mente del autor, su fondo historial, el contexto del pasaje y las reglas básicas de la gramática. No existe la gramática espiritual. Tú no puedes tomar un pasaje y convertirlo que diga lo que no diga. No puede ser. Vamos a ilustrarlo. En Josué capítulo 1, versículo 8, a Josué se le prometió éxito si él meditaba en la ley, en la palabra del Señor en ese entonces, si ustedes se recuerdan. Y él ganó ese éxito cuando él conquistó a los reyes de Canaán, ¿te recuerdas? Ahora, como discípulo de Moisés y como alguien que había tenido una relación personal con Dios, él podía interpretar la ley de Dios y comprender la voluntad de Dios para su vida. Por esa razón él dijo en Josué capítulo 1, en versículo 8, cuando él dijo lo siguiente, él dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque él había comprendido la mente de Dios. Él comprendió el fondo historial de su propio pueblo y la relación que tenían con Dios, ¿ves? Y el contexto, cuando él declaró lo que declaró, porque estaba basada en las dos cosas, mis hermanos, y él había comprendido muy bien, ¿ves?, que Dios había hablado. ¿Cuál debe ser la aplicación, mis hermanos, para el creyente hoy día de las reglas de interpretación o los principios de interpretación? Si nosotros, y esta debe ser la aplicación, si nosotros deseamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, si es que lo deseamos, debemos regularmente y sistemáticamente interpretar la palabra de Dios de acuerdo a su apropiado significado. Lo voy a repetir. Si nosotros deseamos la voluntad de Dios en nuestras vidas,
Debemos regularmente y sistemáticamente interpretar la palabra de Dios de acuerdo a su apropiado significado. Si yo tengo una pregunta, usted me envía una carta y me envía una carta de 5 párrafos y yo estoy confundido con, vamos a decir, con el cuarto párrafo. Tiene sentido que yo vaya a hablar con mi vecino a preguntarle, ¿qué tú crees que este hombre me quiso decir? Bueno, no tiene sentido. Es mejor que yo levante el teléfono o le respondo, le contesto la carta y le pregunto, por favor, explícame lo que me quisiste decir en párrafo número 4, ¿ves? En el cuarto párrafo, porque no entendí. ¿Cuál de los dos es preferible? Ir con el autor original. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que yo necesito la mente del autor. Él fue el que escribió la carta, y si hay algo que yo no entiendo, no porque él no fue claro, quizás yo no lo entendí. Es mejor ir con el autor original. Él me dice, mira, quise decir así, así, así. Muchísimas gracias. Pero mi vecino me dice algo completamente diferente. Ese es el mismo problema que tenemos hoy día en muchas iglesias y aún con muchos pastores, que van a hablar con todo el mundo, título mundo, menos con el Señor. Dios te quiere contestar, Dios sabe lo que quiere decir. Eso no tiene sentido, mis hermanos, de nosotros ir a hablar con todo el mundo cuando Dios mismo habla, Dios mismo contesta, Dios mismo, mis hermanos, da referencia a su punto de vista bíblica a través de todas las escrituras. La escritura siempre va a interpretar la escritura. La escritura nunca se contradice, el problema es que nosotros no sabemos cómo leerla. Necesitamos nosotros, ¿ves?, la paciencia de ir y hablar, ¿ves?, con el autor original. Por esa razón le dije al principio, debemos 1, orar. 2, confesar, limpiarnos. ¿Te recuerda lo que estuvimos hablando? Y 3, necesitamos iluminación. Dios, háblame, muéstrame lo que tú me estás diciendo. Pero Dios tiene sus reglas bien específicas en cómo Él quiere comunicar su palabra. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos utilizando, mis hermanos, la interpretación, la aplicación, la revelación, la iluminación y la implicación de lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque cada versículo tiene una sola interpretación, pero sí puede tener múltiples o varias aplicaciones cuando nosotros lo estamos leyendo. Si tú comprendes eso, mis hermanos, te va a aliviar la carga y dolor de cabeza que muchas veces estamos escuchando malísimas interpretaciones de